Buenos días, hermanos. En esta mañana tan maravillosa, les mando un saludo a mis hermanos de San Martín, de Puebla, a mis pastores. Este es un día muy maravilloso que yo me lleno de gozo al tener este privilegio de compartir nuevamente la palabra del Señor. Pero antes voy a hacer una oración. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, agradezco infinitamente por ese gran privilegio que me das, Padre mío, de compartir de tu palabra, mi Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Calla mi boca, Señor, que seas tú, Señor. Padre bendito, te lo pido, Señor, en esta mañana, Señor, que tú seas, Señor, con esta palabra, Señor. Gracias te doy, mi Señor, porque nuevamente, Señor, me das este gran privilegio, Señor, aunque no lo merezco, Señor, pero tú así lo quieres, Señor. Por eso en esta mañana te agradezco, Señor, te doy gracias, Señor. Pero antes que nada, Señor, te reconozco, Señor, como mi Padre, Señor, como mi amigo, como mi hermano. Te reconozco como ese ser maravilloso que está junto a nosotros, aunque no te veamos, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor, porque te sentimos, porque te vemos en todas esas cosas maravillosas, Señor, y porque tú permites, Señor, que a- abramos cada mañana nuestros ojos, Señor, porque tú nos das ese gran privilegio, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, esta pequeña enseñanza lleva por título ¿qué significa la cruz? Porque a veces pues necesitamos estudiar para saber un poco más de lo que el Señor nos dejó como herencia, ¿verdad? En ese libro que es la Biblia y que tenemos que estudiar cada día para seguir aprendiendo de él, ¿verdad? Se piensa que no fue hasta en el siglo IV que se comenzó a usar la cruz como símbolo del cristianismo dentro de la cultura de los primeros cristianos. La cruz tenía una connotación negativa. Era el símbolo de la ejecución de los peores criminales. Los cristianos usaban otros símbolos tales como dibujo de un pez para reconocerse y identificarse. La cruz lo veían como algo, pues, pues que no era de su agrado, ¿verdad? Porque como les digo que pues, que era algo malo, porque pues la usaban pues, para el sacrificio, se puede decir, o para los criminales que eran muy malos, pero ahí pues yo me pongo a pensar que pues todo lo que le hicieron, ¿no? A Cristo de haberlo crucificado en esa cruz, si él no hizo nada malo, él todo lo que vino a hacer aquí pues fue para bien de la humanidad. Y sin embargo lo crucificaron en esa cruz, ¿verdad? Y él pues aceptó ese, ¿cómo les dijera? Ese sacrificio que él tenía que hacer por cada uno de nosotros. Y lo hizo sin protestar. Él le preguntaban que si era cierto de todo aquello que lo acusaban y pues él no contestaba, él no decía nada, él se quedaba callado y entonces pues lo hicieron que cargara pues esa cruz, esa misma cruz donde iba a ser crucificado. Lo golpearon y le hicieron de todo, ¿verdad?
Hoy día hay personas a las que les gusta llevar una cruz en un colgante como protección o amuleto. Sin embargo, la cruz es solo un símbolo de algo poderoso que sucedió sobre ella. La cruz no tiene poder en sí misma. Su poder y relevancia viene de Jesús, Dios encarnado, su muerte en la cruz y su resurrección. Veamos algunas de las cosas que la cruz representa. Recibamos ánimo y demos gracias a Dios por su inmenso amor al dar su vida en la cruz por ti y por mí, porque así lo hizo, porque Él no hizo excepción. No dijo nada más voy a morir por los buenos, Él murió por todos, por el inmenso amor que Dios nos tenía a cada uno de nosotros. Pero vayamos a la palabra en Romanos 6:8 y dice así la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera entre él y Dios. Quedaron atrás la amistad y el compañerismo que había disfrutado antes de que el pecado entrara al mundo. Pero el amor de Dios por el ser humano era tan grande que no podía dejar que todo se quedara así por siempre. Dios decidió proveer él mismo la, a la manera para restaurar esa amistad. Gracias a Jesús podemos ser salvos y moraremos eternamente con Él. El ser humano, debido al pecado, nunca habría logrado reparar el daño hecho. El único sacrificio completamente puro y aceptable ante Dios fue el que Él mismo proveyó. Jesucristo, Dios hecho hombre, quien murió y resucitó para que podamos tener vida eterna, porque nosotros teníamos que haber recibido el castigo que merecíamos. Y sin embargo no fue así. Fue Jesucristo quien recibió eso. Y en Romanos 3, del 23 al 25, dice así la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de pecados pasados. Todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa y aunque pensemos que somos bastante buenos, debemos reconocer que tenemos la tendencia a pecar. Una mentira por aquí, una reacción airada por allá. Merecíamos ser castigados por nuestros pecados. Eso es lo justo. Si uno hace algo malo, debe pagar por ello. Sin embargo, Dios decidió tener gracia para con nosotros. Nos dio gratuitamente algo que no merecíamos y que fue lo que hizo
justificó nuestros pecados, nos hizo inocentes mediante la redención por medio de la sangre de Jesús. Alguien debía de recibir el castigo para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Jesús pagó el precio y recibió el castigo por nosotros al morir en la cruz. La señal del nuevo pacto. En Lucas 22, del 19 al 20, dice así la palabra de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo esto, es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Durante la última cena de Jesús con sus discípulos, él dijo algo muy importante. Les explicó que su sacrificio en la cruz marcaría el comienzo del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Usó el pan y el vino como símbolo para ayudarlos a entender. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario marcó un nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y los hombres a través de su cuerpo partido, quebrantado y de su propia sangre derramada. Obtenemos la limpieza de nuestros pecados. Él fue el Cordero perfecto y sin mancha que vino a quitar el pecado del mundo. Cuando nosotros reconocemos todo lo que Cristo hizo, valoramos en gran manera todo aquello que Él nos ha dado y hasta lo que no nos ha dado. Todo aquello que tenemos y lo que no tenemos, lo valoramos, lo atesoramos, pero con un valor inigualable, porque sabemos que él dio su vida por nosotros. Y sin embargo, bueno, yo hablo por mí, antes de conocerlo, yo nunca me puse a pensar, primero porque pues nunca leí la Biblia, nunca la leía, nunca sabía yo de lo que hablaban las santas escrituras, no sabía yo nada, estaba en la ignorancia porque no sabía sobre la Biblia, de lo que nos hablaba. Pero conforme vamos estudiando de la Biblia, vamos valorando todo aquello que tenemos, la vida, la familia, el alimento, el techo, todo, el trabajo. Le damos un gran valor porque sabemos que es por obra de Él, que Él hizo un gran sacrificio para que nosotros estuviéramos viviendo lo que hoy en día estamos viviendo, que sí vivimos situaciones que a veces duelen o que a veces nos enojan, pero al final de cuentas es algún propósito, es algo que el Señor quiere que pasemos para que nosotros seamos limpiados, para que nosotros reconozcamos que Él está ahí y que de alguna manera Él permite que estemos pasando o que estemos viviendo esas situaciones para ver su grandeza y sus milagros que Él hace. Entonces no nos tenemos que desesperar de cualquier situación que estemos viviendo porque sabemos que Él va a tomar la mejor decisión en todo aquello que estemos pasando. Algún problema, sea familiar o algún problema que tengamos o financiero o de trabajo. Él es el que va a acomodar las cosas. Nosotros solamente tenemos que dejar las cosas en sus manos y tener fe de que así va a suceder,
que Él va a hacer la obra perfecta en todo aquello que estamos clamando y que no hay que desesperarnos, que hay que tener paciencia para saber esperar en Él. Y en Juan 1:29 dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Isaías 53:7 dice así la palabra de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca, no dijo nada. Él soportó todo lo que tenía que pasar. Él ya sabía todo lo que le iban a hacer, pero sin embargo, él no reclamó, él no salió una mala palabra de su boca, enmudeció en ese momento porque él aceptó lo que su padre le había mandado. Y nosotros a veces aquí en la tierra somos desobedientes en nuestras casas, en nuestro alrededor, aún a veces en nuestro trabajo. ¿Y por qué no en la iglesia también? Somos desobedientes, somos malas personas y no nos quedamos callados ante alguna situación o alguna adversidad que estemos pasando. Luego queremos, si es algo que no nos pareció, luego queremos protestar, luego queremos echar pleito y pues no es así. No es así, debemos de cambiar esas actitudes, esa forma de ser que éramos antes, porque hoy ya no lo somos. El Señor ya se llevó todas esas malas actitudes que teníamos, esas palabras a lo mejor feas que teníamos. Él ya no quiere que las digamos, que tenemos que aceptar lo que Él nos dice, lo que Él nos habla en su palabra. Y cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, recibimos la limpieza y el perdón de nuestros pecados por gracia, no porque lo merezcamos. Y en Romanos 6 del 9 al 11 dice así la palabra de Dios. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Así debe de ser. Tenemos que vivir para Él y por Él. Por Él es el que estamos viviendo, porque Él es el que nos da la gracia. Él nos permite estar un día más en este mundo, en esta tierra, convivir un día más con nuestra familia, con los vecinos, con nuestros hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo lo tenemos que vivir, hermanos? Si Dios es el que nos está permitiendo todo esto, ¿cómo lo tenemos que vivir? ¿Enojados? ¿Peleando? No. Ya tenemos que ser diferentes, ya tenemos que hacer ese cambio en nuestras vidas por Él, no por nadie, sino que por Él, porque tenemos mucho que agradecerle a Él, tenemos que agradecer nuestra vida, la vida de nuestros hijos. Cristo murió por toda la humanidad y luego resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte y vive para siempre.
Cuando lo recibimos como Señor de nuestras vidas, esa victoria viene a ser nuestra herencia. Aunque nuestro cuerpo físico muera, tendremos vida eterna junto con Él. Viviremos para Dios por toda la eternidad. Qué maravilloso. En Gálatas 2:20 dice así la palabra de Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí, quien me amó y me sigue amando en gran manera. Me sigue amando porque sigue dándome bendiciones, sigue derramando bendiciones en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, sigue cuidando a mis hijos, nos sigue cuidando cada que salimos de nuestros hogares. Él permite que salgamos y que hasta el día de hoy regresemos con bien a nuestros hogares. Por eso siempre debemos de alimentarnos con la palabra de Dios, vivir para Él, amarlo así como Él nos ama, glorificarlo, darle la honra, siempre estar pensando en Él, en darle las gracias en todo momento, cada día, agradecerle por todo lo que hacemos, por todo lo que nos da, porque no lo tenemos por nuestra inteligencia, no lo tenemos porque trabajo mucho, lo tenemos porque Él lo permite y porque Él lo quiere. Así es que tenemos que agradecerle, ser agradecidos con Él y cambiar nuestra mente que teníamos antes de conocerlo. Ya no ser esas personas, sino que vivir así como Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra, así como vivían sus discípulos. Seamos esos discípulos dignos de Él, dignos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues esta ha sido la palabra, hermanos. Espero que pues el Señor nos haya hablado a cada uno de nosotros en esta palabra y que pues pongamos oídos atentos a todo aquello que nos habla cada día a través de alguna enseñanza que escuchamos. Yo me despido con una oración. Bendito Padre, gracias. Gracias porque tú te has manifestado en esta palabra tuya, porque tu Espíritu Santo ha ha estado desde el momento en que empezamos a preparar esta enseñanza. Tu Espíritu Santo está con nosotros, porque tú eres el que abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca para poder compartir esta palabra. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque a través de ti, Señor, he aprendido, Señor, a abrir mi boca, Señor, porque antes parece que no me salían las palabras de mi boca, Señor. Pero tú eres tan bueno, Señor, que has permitido, mi Padre Santo, que abra mi boca, Señor, cuando tú quieres, Señor, no cuando yo quiera, Señor, sino que eres tú, Señor, que tú eres, Señor, el que nos da sabiduría, que tú eres, Señor, quien abre la boca al mudo, Señor. Gracias, gracias te doy, Señor, porque eres tan maravilloso, porque eres un Padre bueno y amoroso, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre bendito. En este día, Señor, te agradezco, Señor, por cada uno, Señor, de la vida de mis pastores, Señor.
que si alguno, mi Padre Santo, está enfermo, Señor, te pido en esta mañana, Señor, que tú sanes, mi Padre Santo, a cada uno de ellos, Señor, que limpies sus cuerpos, Señor, que toques cada área de sus cuerpos, Señor, para que sean sanados, Señor. En esta mañana, Señor, te pido, Señor, por nuestra pastora, Señor, que está enfermita de sus vías respiratorias, Señor. Te pido, Señor, que tú la sanes, Señor, que tú sanes, Señor, que tú toques, Señor, esa garganta, esos pulmones, Señor. Yo sé que tú la levantas, yo sé que